para mí era una droga. Mi novio era una droga. Empecé a alcohol, a salir de jodas, empecé a meterme en chismes, empecé a hablarme con chicos, que yo nunca lo hacía, pero era un dolor tremendo. El perdón no es algo que se siente. No. Es una decisión. Hay una forma muy clara de saber que el universo no pudo haber existido de siempre. De hecho, la teoría del Big Bang fue hecha por un sacerdote católico para mostrar la existencia de Dios. Yo no sé, estaba muy enojada con Dios. No me importaba si me tenía que ir al infierno. Es como que estaba tan metida en el pecado que como que es como, era dulce. Viste que la palabra dice una parte como que es dulce. O tenía que hacer todas las cosas perfectas o tenía que estar en el mundo. No tenía un punto medio. ¿Peco todos los días o no peco? Era como que yo tenía que ser santa. Desde ese día me cambió todo. Pero mi clave para no apartarme de Dios no es esa. Nosotros estamos limitados por el tiempo, por el espacio y la materia. Y necesitamos que alguien de afuera haya creado todo esto porque no pudo haber existido desde siempre. Y ese creador es Dios. Uf. Bueno, estamos en el primer episodio de esta serie. Tengo la idea de hacer conversaciones totalmente informales. Yo no sé si lo llamaría podcast, no sé a dónde Dios lo quiera guiar esto. Pero bueno, básicamente dejar que Dios fluya, ¿no? En este primer episodio estamos con Mili, mi mejor amiga. Me puse a pensar que qué loco, ¿no? Que cómo llegamos hasta acá. Onda. Yo me acuerdo cuando nos conocimos, que yo no me acuerdo de ese momento. Yo sé que sí te acordás, pero yo no me acuerdo. Onda, me pongo a pensar cómo pasamos por miles de cosas. Onda, nos conocimos cuando yo tenía que 13 y vos 14, 15. Sí, por ahí. Éramos muy chicos. Y me puse a pensar todo lo que pasamos, la amistad que se generó. Onda. Y yo siempre le dije a mi mamá, la persona que más me acerca a Cristo es David. Onda, yo termino de orar y digo, ay Señor, ahora se lo voy a contar a David. Pero por el hecho de que no nos juzgamos, nunca hubo envidia, nunca. Es una amistad en Cristo. ¿Me entendés? Es que sí, y pasó, es verdad, yo todo lo que pasó, hace casi 5 años, o va, 4. Sí, más o menos. Casi 5, porque fue en 2021. Sí. Y es verdad, o sea, cómo cambió, o sea, ¿qué hacemos acá grabando esto? Onda, y que recién estábamos hablando de que yo antes era re terca, re malhumorada. Y cómo Cristo me cambió, onda. Vos viste todo lo que yo me mandé. Pero en el hecho de que yo justo estaba hablando con una amiga hace poco de lo que el versículo que vos siempre me decís, el justo caerá 7 veces y ¿cómo era? Sí, justo, sí, caí 7 veces, pero todos Dios lo levanta. Sí, porque yo antes era muy o tenía que hacer todas las cosas perfectas o tenía que estar en el mundo, onda, no tenía un punto medio, onda, o peco todos los días o no peco, era como que yo tenía que ser santa. Claro. Y yo me acuerdo que muchas veces me alejé por eso de la iglesia. O cuando esa conversación, que vos tenés los audios destacados todavía. Yo no sé, estaba muy enojada con Dios. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo del momento justo, me acuerdo cuando los estaba escuchando, me acuerdo que estaba en mi cama escuchándolos. Ay, sí. Y después me acuerdo que después de eso fuimos a hablar, fuimos al parque. O sea, me acuerdo de todo cómo fue. Yo no me acuerdo de nada, yo borré mi memoria. No, y me acuerdo de escuchar los audios que me decías, yo antes que seguir algo que no quiero creer, prefiero irme al infierno. Sí, yo decía, a mí no me importaba si me tenía que ir al infierno. No, es como que estaba tan metida en el pecado que como que es como, era dulce, viste que la palabra dice una parte como que es dulce. Claro. Onda, yo era feliz, entre comillas. Yo era totalmente feliz, no sé, mintiendo 24/7, haciéndome la canchera, estando en mi colegio, sabiéndome todos los chismes, que todos dependieran de mí. Yo me sentía allá. Pero después con el tiempo, yo siempre se lo agradecí a Dios que me alejó de muchas cosas. Onda, yo podría haber terminado mucho peor porque mi círculo allá son todas adicciones, drogas, los chicos andan muy metidos en la calle, un montón de cosas. Pero cómo Dios me sacó de todo eso y como yo decía, no me importa irme al infierno. Onda, yo no tenía... Ay, Señor, perdónala. Perdona esa Mili. Pero no me importaba nada. Onda, pero porque no había conocido el amor de Dios. Claro. Para mí era eso. No, había conocido tipo, sí, bueno, veía un montón me acuerdo la primera vez que caí a la iglesia, que veo que la gente se desmaya cuando fuimos vos no estabas en ese momento, pero estabas Zoe, ¿viste? ¿Qué fue, te de Reyes? No, fuimos a Ceibas, a un campamento. Entonces yo había caído al campamento y veo que la gente se empieza a caer, que la gente empieza a hacer cosas raras y yo decía, bueno, Dios existe, entonces yo decía,
o Dios existe o esto es muy raro. Y ahí como que yo conocía, tenía una idea de que existía un Dios. Pero cuando yo digo, no me importa el infierno, no me importaba nada, era porque yo no tenía un vínculo con Dios. No leía la palabra todos los días, no había sentido de su amor, de su misericordia. Era como, sí es lo mismo. Cuando no conoces del amor de Dios, te parece más lindo lo del mundo. Es como que es más atractivo, es como más libre. Porque siento que lo que pensamos mucho de los adolescentes es que en sí como que, bueno, el mundo te hace libre. Es eso, es como, bueno, pero no tengo que rendirle cuentas a nadie, puedo hacer lo que se me da la gana y ¿quién me va a venir a decir algo? Sí, me tengo que ir al infierno, ¿qué nos importa? Ya está, nos acomodamos ahí. Pero después te das cuenta que todas esas cosas que hiciste en el mundo no te hace libre, te ata. Te ata a gente, si tienes relaciones, si te ata a malas amistades, te ata hasta ir preso. Y yo en ese momento era como, bueno, ay, soy libre. No era libre, Mili. Yo tenía un dolor recontra profundo, que es uno de mis mayores testimonios, que cómo me acerqué a Dios fue porque mi papá nunca estuvo. Mi papá nunca estuvo presente y nada, era un dolor horrible porque yo me acuerdo que de chiquita buscaba la aprobación de todo el mundo, buscaba que siempre me junté con los hombres. Yo, fútbol, puro gimnasio, puro jugamos a la mancha, poliladro, y las mujeres eran todo princesitas. Y claro, yo de chica, ahora que soy grande, me pude dar cuenta que no es que me gustaba más, sino nunca había tenido a un padre que me compre una muñeca. Nunca, es como que el estereotipo de lo que Dios creó, la familia, la mujer que Dios creó, nosotros lo rompimos. Yo ahora me estoy dando cuenta que lo rompí por heridas, por no tener una figura paterna. Entonces, claro, yo me quería ir con los chicos, me quería ir con los hombres, era todo. Y en realidad era una nena que le rompieron su infancia. Y creé muchas estructuras, creé muchas heridas, era como, se murió mucha gente cuando yo era chica, entonces dejé de querer a la gente. Yo me acuerdo, no sé si no creía en Dios, pero yo le prometí a alguien, ¿viste? A alguien, no, yo no voy a volver a querer, yo no me voy a volver a encariñar con nadie porque si se va a morir, ¿para qué? Claro. Y nací con estructuras, con dolores, con heridas del pasado que a pesar de que mi mamá estuvo y fue una de las cosas más grandes que me dio Dios, porque mi mamá es todo, mi mamá es la persona que se cargó todo, también ella viene con sus cosas y nada, y creo que lo que más me acercó a Dios, que yo veía como todo el mundo me contaba, bueno, Dios me sanó de esto, Dios me sanó de lo otro. Entonces yo dije, quiero probar de ese Dios, que me sane, porque yo no me gustaba que me gusten todos, no era lindo, a pesar de que yo no estaba con nadie, no me metía con nadie, era feo que mi estabilidad emocional dependía de que un chico me dé atención. Era muy feo, porque yo misma me empezaba a dar cuenta de esas cosas. Entonces yo veía como, bueno, me sanó, y digo, vamos a probar esto. Si ya probamos tantas cosas, ¿por qué no puedo probar algo que me está prometiendo? Que me va a amar para toda la vida, que me va a curar, que me va a dar una vida eterna. Sí. No tenía nada por perder. Claro. Era así. Y ahí fue el campamento que gracias a vos, porque me acuerdo que no lo podía pagar y me lo pagaste vos y que me invitaste vos también. Todo era gracias a vos. A la mina le debía todo. Por eso digo, siempre le dije a David, fue de mucha bendición a mi vida, porque vos sabés las veces que me alejé, fueron muchísimas. Muchísimas. Pero porque también quería hacer todo perfecto y no, ya aprendí que no. Ya aprendí que me voy a equivocar y que lo más importante es también tomar decisiones para no volverlos a hacer y saber que Dios no nos merecemos el perdón, pero es por gracia. Claro. No hay otro punto. Sí. Y en ese campamento me acuerdo que yo estaba muy enojada. Yo siempre iba enojada a los campamentos. Pobre de la gente que me tenía que soportar. Estaba muy enojada, pero me acuerdo perfecto que pasé, que lloré como nunca en mi vida y yo no entendía nada. Y me acerqué a Dios y empecé a leer de su palabra y me empecé a enamorar. Me sentía re bien. Fuimos después a otro campamento y me acuerdo que hablaba del amor de Dios y las chicas, hay una chica que me marcó mucho porque yo le decía a Dios, siento que no soy útil para nada. Y me acuerdo que terminó el campamento y me dijo, Mili, yo quiero conocer a ese mismo Dios.
Y yo dije, ay, lo que yo siempre busqué en los demás, que yo decía, ay, cómo me habla de Dios, esa chica lo vio en mí Claro. y quería buscar de Dios. Y yo decía, Dios me usaste. En una charla así como, me acuerdo que estábamos las chicas ahí en el piso tiradas tomando mate como siempre y yo hablaba de cómo Dios me había cambiado la vida, cómo estaba enamorada y ella me decía, el amor que le tenés a Dios y todo, y yo decía, Dios me usó. Aunque a veces pensamos que Dios no nos usa, fue impresionante porque obviamente toda la gloria era para Él. Pero sentía que Dios me había escuchado que diciendo Claro, que sí, yo sí. quería, Dios úsame. Y nada, después me volví a alejar. Claro, bueno, hay un tema muy importante que, ¿por qué? Pasaba mucho que vos te alejabas de Dios porque no tenías una iglesia en la que te enseñen a quedarte firme en Dios, ¿no? O sea, muchas veces lo que pasaba era, y lo que le pasa a la mayoría de gente que se aleja de Dios, es que en la iglesia no te enseñaban a pasar tiempo de intimidad con Dios, a poder buscar a Dios en tu casa. Y yo veía eso, muchas veces dependían, no solo a vos, o sea, la mayoría de la gente que conocía así, dependían de campamentos para ir a Dios. O sea, en los campamentos, congresos, encuentros, se afirmaban Era que había el fuego, impresionante. todo. Era, bueno, Y y después volvíamos claro, y y después, hacíamos un congreso en el año y la mitad de esos chicos no estaban. claro, ¿y por qué era? Porque uno llega de un campamento encendido, en fuego, con todo. Pero si uno no mantiene la llama, o sea, eso está en la Biblia. Había la llama del don que Dios te da, ahora sí, no sé exactamente cómo lo dice. Si uno no pone leña en el fuego todos los días, no es cuestión de Como los un fin de semana. levitas que Claro, cuidaban el templo. sí, 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 no es cuestión de un fin de semana o 2 veces a la semana, no, es todos los días agarrar, encerrarte, pasar tiempo en intimidad con Dios, orar, adorar, leer la Con y Biblia. sin O ganas. sea, es cuestión realmente buscar a Dios de corazón, que yo para mí es la clave para que nadie se aparte de Dios, y eso justamente no lo enseñaban. Que nada, o sea, poder todos los días buscarlo de corazón, no cuando lo sentimos, no una vez en un congreso, cada un año, cada 2 veces al año, o ni siquiera una vez por semana en la iglesia. Todos los días en tu casa, buscar una intimidad y así no te apartás nunca. Y es porque hay mucha gente que dice, bueno, pero yo no tengo tiempo. Que es el tema que creo que yo lo usé de excusa. Uf, yo usé de excusa, no tenía, la nena se levantaba re tarde, pero no tenía tiempo. Pero a veces, muchas veces nosotros decimos no tenemos tiempo. Yo me acuerdo que iba al técnico, que también iba al gimnasio, pero no le daba mi tiempo a Dios. Yo me acuerdo que cuando volvíamos de los campamentos, empecé con las dosis que me mandaba mi mamá, las dosis diarias. Y ahí empecé a tener como todos los días, y ahí empezaba la Biblia todos los días, todos los días. Y ahí es cuando empecé a tener un vínculo, un encuentro con Dios. A veces sin ganas, con ganas, porque a veces no nos tenemos que dejar llevar por los sentimientos, porque uno no tiene a veces ganas de entrenar, Claro. sabiendo que le va a hacer bien, onda, que les va a servir. Entonces es como que no depender de si tengo ganas o no tengo ganas. Y también de si tenés tiempo para entrenar, tenés tiempo para hacer otras cosas, tenés tiempo para estar con el celular, tenés tiempo para por lo menos leer el versículo del día. Y sí. Porque es un versículo en el día. No, aparte mi experiencia es que si uno le da el tiempo que Dios merece, después Dios te da tiempo para hacer todo lo que tengas que hacer. A mí me pasaba mucho en la secundaria que decía, tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, no puedo dejar de hacer esto. Y después, bueno, Dios ayudame a estudiar. Y me iba re bien. O sea, yo le daba el tiempo que necesitaba, que Dios necesitaba que le dé, o no que Dios necesitaba que le dé, sino que El mínimo. yo necesitaba darle a Dios. El tiempo que yo Exacto. necesitaba darle a Dios, el tiempo que Dios merece que le demos. Y después es como que sentía lo mismo que con el diezmo. También, o sea, cuando uno da, después Dios multiplica. Yo lo sentí igual con el tiempo. Pero O es que con nosotros dar lo sí. necesitamos. Al principio por ahí cuando uno empieza, lo ve mucho como obligación, es verdad, puede ser, porque es como, bueno, tengo que leer todos los días, pero después se te vuelve una necesidad. Ujú. Es como, si no, a mí me pasa que si no oro una vez al día es como que, ya veo, es como el típico que dice, viste que hay gente que dice que se levanta y no come y está de mal humor. Bueno, si yo no leo la palabra, si yo no empiezo mi día orando, estoy de mal humor. Claro, yo pienso eso, o sea, ¿cómo hacía yo para antes no pasar tiempo de intimidad con Dios todos los días? ¿Cómo vivía? Y realmente vivíamos en la carne, o sea, no, ahora el sentir que tenemos es del espíritu. Pero por eso yo creo que es importante no guiarse por lo que uno siente, porque muchas veces no lo va a sentir, sobre todo, no sé, ni siquiera sobre todo cuando está empezando. Ahora muchas veces no tengo ganas de orar, no tengo ganas de ir a leer la Biblia, pero lo tenés que hacer igual. Y una vez que estás ahí, orando, adorando, leyendo la Biblia, vos pensás, ¿qué podría estar haciendo mejor que eso? Si no estaría haciendo esto, ¿qué estaría haciendo? ¿Viendo TikTok? No sé, ¿qué podría estar haciendo que sea mejor que lo que estoy sintiendo en este momento? Sentir la presencia de Dios. Y no lo digo como
decir qué podría, o sea, qué podría ser mejor para mí. O sea, qué podría estar sintiendo, cómo podría estar sintiéndome mejor. No hay otra cosa que me haría sentir mejor que estar pasando un tiempo de intimidad con Dios. Bueno, yo veo a los chicos de mi colegio todo el día jugando al Clash. Todo el día jugando al Clash. Todo el día jugando al Clash. Llegan a sus casas, se duermen 3, 5 de la mañana jugando al Clash. Y cuando no tienen el Clash, se duermen a las 3, 5 de la mañana, pero por depresión. Todo lo que usamos, que no se los damos a Dios, son vacíos. Muy fuerte eso. Es así. Es así. Yo me acuerdo que me la pasaba todo el día en TikTok, todo el día. Y después veía un video que me redeprimía. O cualquier cosa como decía, bueno, y estás sola. O tu padre no te quiere. Eran videos así que yo decía, me largaba a llorar por horas. En cambio ahora, que no ando con TikTok, o imaginando historias falsas en mi cabeza que no iban a pasar, y ahora literalmente me la paso adorando toda la noche y Dios me empieza a mostrar un montón de cosas y me empiezo a sentir tan bien que yo decía, de unos meses ahora, me la pasaba toda la noche llorando. Toda la noche, no sé, mirando videos, jugando juegos, buscando cualquier cosa que me sustente. Claro. Es como, necesitaba algo porque si no, iba a estar toda la noche llorando. Toda la noche hablando con una amiga diciéndole, estoy mal, no sé qué hacer, o un montón de cosas metiéndome en la vida de los demás que no me interesaba. ¿Por qué? Porque mi vida estaba vacía. En cambio ahora, todas las noches oro, adoro. Y leo de la palabra y digo, ay Señor. Y Dios me va mostrando cosas de mi vida, o cosas que hacer, o planes a futuro que tiene para mí, que yo digo, ¿qué estoy haciendo todo ese tiempo? Claro, ¿qué puede ser mejor que esto? O sea, no hay No nada hay que nada. te llene, nada que te llene No hay como nada te llena Dios, sí. O, bueno, antes a mí me pasaba que en una iglesia que iba antes tenía 40 minutos de viaje, o menos. Y tenía que hacer 1 hora al colectivo y yo decía, ay no, Señor, no tengo ganas de ir. Pero ahora que yo lo necesito, a veces viajo 2 horas, llego a las 2, 3 de la mañana, y digo, no hay mejor lugar, no hay lugar a donde quiera estar. La otra vez me pasó que un amigo que es muy cercano a mí, muy querido, que es Chichilo, me dijo, te invito a mi cumple. Y yo le digo, bueno, ¿a qué hora es? El sábado, a la misma hora del culto de la iglesia. Y yo estaba, ay, no, Señor, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Y yo le decía a Dios, lo primero que hice fue orar. Fue recurrir a Él y decirle, mira, yo te lo entrego, Señor. Porque la verdad que me gustaría ir, me encantaría ir al cumple de mi amigo porque es un amigo que yo quiero muchísimo. Pero creo que vos me muestres tu voluntad. Aunque para mí era muy obvio porque lo había hablado con mi mamá. Mi mamá me dijo, mire vos, me dijo, hacé lo que quieras. Pero mi mamá también era como, ya sabes lo que tenés que hacer. Yo necesitaba que Dios me lo confirme, aunque yo también en el fondo ya lo sabía. Y un día adorando, pasando tiempo con Dios, vi una alabanza pasar ahí en tu casa, en mi casa, algo así, no me acuerdo ahora. Pero la empecé a escuchar y veía a todos adorando a Dios y digo, ay, qué hermoso que es esto. Y dije, ¿y a dónde lo puedo encontrar? Los sábados, en la hora del culto. Agarré a mi amigo y le digo, perdóname, si me entendés, me entendés. Y si no, no hay forma de explicarlo. No te lo puedo explicar hasta que no lo vivas. Necesito yo ir a donde está Dios. ¿Sabes qué? Ahí veo el cambio totalmente porque me acuerdo del año pasado, una vez estábamos saliendo de la iglesia, no sé, de una reunión de jóvenes o de, no sé qué, un evento, tal vez. Y me acuerdo que, creo que estábamos con una amiga, y me acuerdo que le preguntaron si iba a ir o sea, el sábado siguiente, y ella dijo que no porque tenía un cumpleaños. Yo ese mismo día, vos estabas ahí al lado también, ese mismo día me habían invitado a un cumpleaños, yo había dicho que no. Y vos dijiste, no, yo no podría jamás ir venir a la iglesia si tendría un cumpleaños. No entiendo cómo lo hacen. Y ahora estás contando esto y es completamente lo opuesto. O sea, como Dios te cambió totalmente. Como te digo, hace años que nos conocemos y si contáramos todas las cosas, cómo cambiamos los dos, es impresionante. Sí. Onda, como Dios, porque si no fuese por Dios, no hubiésemos cambiado nada. Yo a veces no tengo forma de explicar las cosas que Dios cambia. Onda, yo era una persona que era muy, muy, muy enojona. A ustedes les encantaba hacerme enojar, yo me acuerdo. Me acuerdo perfecto que venían los de Rosario y amaban. Era divertido hacer enojar a Mili. Y al principio era chistoso, pero yo después me enojaba de verdad. Yo me acuerdo que... Y cómo Dios está trabajando mi paciencia. Pero yo me di cuenta que, claro, uno a Dios le pide paciencia. Le pide, ay Señor, yo quiero paciencia. Pero le trae problemas y dice, ay no, pero Señor, yo te pedí paciencia. Pero las cosas no funcionan tampoco como uno quiere.
Claro. Onda, Dios sabe cómo hace las cosas. No es como que yo, bueno, Señor, yo te pido poder mantenerme económicamente. No es que Dios te va a bajar la planta y te va a crear un árbol lleno de dólares. No. Dios te va a mandar a trabajar. Claro. Dios te va a usar. No Sí. es lo mismo. Porque creo que la gente que no lo ve, porque yo tampoco lo veía, era como, bueno, yo quiero sanar. Yo quiero sanar mis heridas o mucha gente que quiere salir de adicciones. Pero vos tenés que dar tu esfuerzo. No es que Dios va a venir y te va a decir, hay casos que sí, que fueron limpios en un minuto, en un segundo. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Pero también hay heridas que uno tiene que ir sanando poco a poco. Que es un proceso que creo que lo que Dios trabajó conmigo y que sigue trabajando es la ansiedad y la paciencia. Porque más a las chicas nos pasa que somos muy ansiosas, queremos todo ya. Y no es así, Dios tiene sus momentos, sus tiempos, y yo era una persona recontra ansiosa. Yo me acuerdo la primera vez que estaba por empezar alabanza, que me llamaron para que esté en el ensayo. Y me acuerdo que yo estaba sentada ahí, y veía como todos ensayaban, y en mi cabeza el enemigo me empezó a atacar y me decía, ¿para qué te hicieron venir? Si te vas a quedar ahí sentada, no vas a hacer nada. Y yo decía, bueno, y yo en un momento digo, ¿para qué vine? Si me van a tener sentada. Y después vi que era un pensamiento del enemigo, conocer esos pensamientos, decir, no, recién empiezo, están viendo, no es que de un día para el otro. Y me acuerdo que después me dijo, bueno, vení, subí, vamos a probarte. Y desde ese día me quedé en alabanza. Claro. Y es también obedecer. Pasó un tiempo, yo empecé a, como te decía, empecé a perder mi intimidad con Dios en el hecho del colegio. Empecé a, como no sé, a pegarme con mis amigos, a empezar a entrenar al doble. Decía, bueno, no tengo tiempo, no tengo ganas, leo mañana la Biblia. ¿Está la Biblia? Siempre va a estar ahí, ¿o no? Entonces al otro día lo leí, no, voy a empezar, es como la dieta, ¿viste? Que voy a empezar el lunes. Claro. No empezar nunca el lunes. Es mentira que vas a empezar el lunes. Entonces yo me empecé a alejar de vuelta. Me acuerdo que fuimos a un campamento en Rosario. No, en Córdoba. ¿Fue en Córdoba? Sí. Bueno, esa vez que me alejé me marcó de por vida porque habíamos pasado todos adelante, estaban ministrando, me acuerdo, yo pasé adelante y me arrodillé, estaba llorando como nunca, el Espíritu Santo me había tocado y vino alguien, me oró y me dijo, mira Milagros, me acuerdo perfecto, no sanaste nada. Yo dije, no, yo ya pensé que había sanado todo, yo dije, ya está, 6 meses con Dios, ya está, ya sané todo, ¿cuál fue? Claro. Y estaba ahí sentada y me dice, no sanaste nada. Si sanás, yo te prometo tal cosa, porque ahora no me acuerdo mucho, pero me acuerdo que me había prometido ser líder y un montón de cosas más, pero no me acuerdo todo. Yo me acuerdo que había llorado, el Espíritu Santo me había tocado, bueno, me levanto, sigo caminando, me apoyo en una pared porque no podía estar parada, y viene alguien y me ora de vuelta y me dice, Mili, no sanaste. Yo, ¡ay, Señor! 1, 2, 3, ¿cuántas veces me lo querés decir? Me acuerdo. Y sentía que me iba a caer, que no podía más. Y me acuerdo que vos estabas pasando la música, me fui y me puse al lado tuyo, y yo lloraba, y lloraba. Y vos no entendías nada. Y yo tampoco entendía, porque era la primera vez que el Espíritu Santo me había tocado tanto, y estuve llorando creo que 2 horas después. Vino alguien y me oró, y lo mismo, otra vez con lo mismo, otra vez. Y me acuerdo que yo me subí al tren, que veníamos, después de todo el campamento y todo eso, y yo haberlo procesado, y estaba muy, muy enojada. Me acuerdo que estaba muy enojada. Estaba en el tren y yo decía, Señor, pero yo que estoy pasando momentos con vos, la cara dura le decía eso, estoy pasando momentos con vos, te conocí todo y no sano, yo estaba enojadísima y dije, bueno, listo, ya está, si no voy a sanar de una, me voy. Me acuerdo que de ese día me fui, no volví más, no, dije, ya está, ¿para qué si no voy a sanar? Pero Dios no me estaba diciendo, no, me estaba mostrando, me estaba disciplinando, me estaba diciendo, mija, no, todavía no sanaste, tenés muchas cosas. No me lo estaba diciendo de mala manera, pero yo, al ser muy terca, a haber sufrido tanto eso, decidí alejarme, que fue uno de mis peores errores. Pero algo que también aprendí de muchas veces que me alejé, muchas veces que fui y volví, fue que Dios no quería eso para mí. Obviamente que Dios no quería que yo me aleje, si por algo me lo estaba mostrando, pero yo tomé la decisión de alejarme. Pero de todas esas cosas que pasé cuando estuve alejada, Dios lo usó y lo sigue usando como testimonio. Dios no quería eso para mí, Dios me estaba mostrando que no es lo que quería. Pero por mi desobediencia, por mi elección, después cuando volví,
Dios me mostró un montón de cosas más. Y después volví de vuelta. Yo iba y venía. Volví después de un tiempo. ¿Qué fue en Roach? No, sí, sí, estuviste en Roach. Después de Roach, claro, volviste un... Eran los campamentos, amigo. Claro. Era literalmente yo los campamentos que encima no quería ir. Si no fuese porque vos no me insistías y encima me los pagabas, no iba. Claro. Entonces por eso yo siempre dije, hay que tener amistades que te acerquen a Cristo. Sí. Hay que tener amigos que te digan, vamos, vamos. Y vos, yo no te podía decir que no, yo nunca te pude decir que no a eso, porque no era, bueno, vamos a tomar, no, era, vamos a la iglesia. Y era lindo porque hay que admitir que los campamentos te reenganchan. Hermoso, sí. Tenés la pileta, vas con tus amigos. Hay gente que no es cristiana y dice, bueno, yo voy por eso. O hay gente que los campamentos están muy bien planeados, porque es como que enganchan a gente que nada que ver y se acercan y dicen, bueno, vamos, voy a ver, y conocen a Dios. Claro. Y es impresionante. Entonces, en otro campamento que yo me volví a acercar, creo que fue sí fue en 2023. 2024. 2024, Ruaj. Ese fue un campamento, pero hermoso. Fue un campamento que marcó un antes y un después para todos, para todos nosotros. Conocimos un montón de gente que sigue siendo nuestros amigos y son de bendición. Sí. Son muchísimo de bendición. Puedo decir que los campamentos fueron lo más lindo. Y volví a tener un encuentro con Dios y yo ya venía con otros errores, entonces ya sabía lo que tenía que hacer. Bueno, seguir buscando a Dios, seguir metiendo. Ya no tenía que era como, bueno, tengo que leer la Biblia. Ya sabía que yo tenía que leer todos los días la palabra. Bueno, empecé a leer de vuelta. Alabanza de vuelta, Mili. Ahí empezó alabanza. Ahí es cuando Dios me mostró mi llamado, me mostró mi propósito. Y dije, bueno, empecemos con alabanza y empezamos de vuelta. Empecé otro colegio nuevo, empecé de vuelta. Encima que entraba a las 12, no, algo que me marcó mucho, que vos me enseñaste, Mili, no podés dormir tanto. La gente, como las mujeres que dormimos mucho, vos sabés que nosotras las mujeres dormimos un montón, tenemos una debilidad por dormir, pero la palabra me marcó. Me dijo, el que duerme mucho no tendrá trabajo, será vago toda la vida. Y yo decía, ay Señor, pero yo amo dormir. Claro, era como un ídolo. Básicamente. Sí, básicamente era dormir, pero una cosa es dormir normal, 8 horas, yo dormía 13, 14, onda, yo era extremista, yo necesitaba una vida, pero me di cuenta que también al dormir mucho no pensás tanto, entonces no estás en el día, entonces no te haces la cabeza, no pasás por vacíos, no pasás por malas cosas, Claro. Onda, es dormir. Y yo lo que noté mucho es que mucha gente duerme para evitar sus problemas. Y creo que era algo que yo tenía, que Dios me lo mostró. Me dijo, mira, Mili, si vos no dormís es porque, si vos dormís mucho es porque tenés algo más. Y bueno, ahora estoy durmiendo. Pero bueno, empecé a descuidar mi relación con Dios otra vez. Sentí mucha... Yo soy una persona... Vos sabés que yo tengo un corazón re para servir. Yo amo servir. Amo. Soy una persona que ama servir. Ama estar en todo. Ama estar para... Bueno, hay que limpiar, bueno, yo limpio, hay que cantar, yo canto, hay que salir, ama el servicio. Yo amaba servir a los demás, amo muchísimo, es algo que... Pero que Dios también me trabajó, no puedes servir en todo. Claro. Tu cuerpo necesita descansar. Eso yo creo que es un tema muy importante, que muchas veces cuando recién llegamos a la iglesia es como que vemos todas las áreas de servicio y queremos servir en todos lados, queremos decir... Yo quiero servir a Dios, quiero estar acá, quiero estar acá, quiero estar acá. Yo creo que es importante saber que no podemos hacer todo. O sea, nosotros tenemos que entender que es mejor hacer algo bien que hacer 50 cosas a medias. Y eso mucha gente no lo entiende. Y yo tampoco lo entendía cuando apenas llegué a la iglesia. Yo creo que todos los nuevos nos pasa. Es que nos pasa a todos, claro. Es normal, o sea, no está mal, no es un pecado, pero es algo que está bueno que te lo digan y saberlo. No puedes estar en todos lados. O sea, busca qué Dios te está llamando a hacer. Busca a dónde Dios te quiere, pero no te desesperes. No te da el cuerpo, claro, para estar en todos lados. Y no lo vas a hacer bien, no le vas a poder dar todo a Dios. Me pasaba cuando estaba en multimedia, cuando estaba pasando las letras, y me pedían que, aparte de que pase las letras, a veces que por ahí podía llegar a estar en la consola, que por ahí podía llegar a estar dándoles agua a los de alabanza si la necesitaban, que no sé, que por ahí tenía que hacer tal cosa, y yo... O
sea, esto ya cuando ya llegaba un tiempo en la iglesia, yo dije que no, porque no, o sea, si yo quería ser bien, de pasar las letras, que yo creo que es algo re importante, cada servicio es importante, uno Sí. dice, está pasando las letras, ¿qué tiene? Pero, y sin las Si las letras, letras que ni claro, siquiera ¿quién lo que canta? estamos en alabanza, muchas veces Sí. nos pifiamos a ver la letra. Sí. Es la verdad. Claro, y esto en otra iglesia, no en la que estoy ahora, obviamente. Yo obviamente dije que no, porque no, o sea, yo necesitaba concentrarme en poder pasar bien las letras para que la gente pueda alabar bien, poder cantar bien, saber la canción que estaban cantando. Y no puedo estar en todos lados haciendo una cosa, haciendo otra, porque no vas a poder servir bien en ese servicio en el que Dios te mandó. Y no por más servir a Dios significa más gracia, más recompensa. No, 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 Y no. no. No, porque hay mucha gente, no estamos diciendo que no hay que servir, no. Hay No, que no, obvio. servir. Dios no, a él le gusta. Pero hay gente que ponele, no tiene tiempo tampoco para servir. Y no está mal, si se está congregando, está teniendo su momento con Dios. Tampoco, hay etapas de tu vida que no vas a poder hacer todo. Pero podés servir limpiando. No hay un servicio que sea más importante que otro. Bueno, eso también, o sea, servir no es necesariamente servir en la iglesia, en el culto. O sea, nosotros como hacemos acá en Rey de Reyes, vamos a ayudar a la gente que está en la calle, vamos a predicar en la calle, evangelismo, ponele. Y tal vez hay gente que dice no está sirviendo en la iglesia. No, es servicio a Dios, no se trata de servir en la iglesia. O sea, un evangelista no sirve en su iglesia, ponele, es un don del Espíritu Santo. Los apóstoles iban de iglesia a iglesia, sí, tal vez cuando estaban en un tiempo estaban sirviendo en esa iglesia, hacían algo, pero no es que tenían una iglesia firme en la que estaban ahí congregándose y sirviendo, ponele en, no sé, doy el ejemplo de sirviendo las mesas. Tuvieron que delegar gente para servir las mesas, que de hecho tiene que ser gente ungida, para servir las mesas tenía que ser gente ungida, o sea que absolutamente Cada servicio tiene que tener una relación claro, muy profunda con cada Dios. servicio es muy importante y necesitas estar profundamente en conexión con Dios para hacerlo, sea que lo que sea, hasta servir la mesa, imagínate. Para lo que sea que hagamos necesitamos estar en comunión con Dios. Por ahí no estamos sirviendo, obviamente tenemos que congregarnos siempre, pero por La ahí no Biblia lo estamos, claro, por ahí no estamos sirviendo en un área específica como nos damos de ujieres, pero estamos llevando la iglesia a la calle, estamos evangelizando. Yo te lo digo desde el punto que yo estoy sirviendo en la iglesia también, yo estoy en fotografía, por ejemplo, ¿no? Pero si no estuviese no estaría mal, o sea, si estoy sirviendo en evangelismo, ponele, que es a donde Dios me llamó, en ayudar a la gente, estás sirviendo a Dios, no necesariamente tenés que tener un puesto en la iglesia para servir a Dios. Y también hay que pensar de que Dios, más en nuestra iglesia Rey de Reyes, hay para servir, pero de todo. De todo. No puedes estar en todo. Porque somos tantos que, si ponele, yo me anoto en todo, vos te anotás en todo, la mayoría se anota en todo, todos no van a llegar a... Tipo, hay gente que se va a quedar afuera del servicio. Y Claro. la idea es que todos sirvamos también. Todos nos conozcamos, llevemos del amor de Dios. Y si yo me quiero anotar en todo, estoy dejando a alguien que también no se puede anotar. Claro. ¿Entendés? Sí. Y a veces Dios es como que nosotros queremos hacer mucho, pero por ahí hacemos, no es poco, pero lo que Dios nos manda a hacer y es el doble de lo que en realidad haríamos si haríamos un montón de cosas. Claro. Y eso no hay dudas, porque eso a mí me trabajó muchísimo. Sí. Me trabajó muchísimo. Y bueno, después de eso, de yo también, como mi mamá siempre me decía, vos te anotás en todo y vas a explotar. Y la gente tenía mucho miedo porque siempre me pasaba lo mismo. Anda, ya era un caso repetido. Hay dos personas que me acercaron, no te anotes a todo, Mili, porque vas a explotar. Y yo decía, nah, yo puedo. No pude, chicos. No pude. Pasó más el tiempo y lo empecé a sentir como un agobio. Sentí que era un agobio. Y Dios me estaba llamando para una cosa. Me estaba llamando para la alabanza. Yo quería estar en todo. Y lo sentí como una carga. Porque cuando Dios no te manda a hacer algo, lo vas a sentir como una carga. En el tiempo lo vas a empezar a sentir como una carga. Entonces, nada, yo empecé mi nuevo colegio y conocí a un chico. Empecé a conocer a un chico porque yo encima es un tema que siempre voy a seguir trabajando, que es mi corazón. Dios lo trabaja mucho. Conocí a un chico, al principio no le daba mucha importancia, lo sabemos. Y nada, después con el tiempo me dejé endulzar, porque la palabra le dice, te dejas endulzar por afectos, por chocolates, por el que siempre va a estar, y la gente cambia para estar con vos. Y tomé el camino fácil. Tomé el camino de la desobediencia. Yo sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Me acuerdo perfectamente, me acuerdo que estábamos ensayando, ¿te acordás? Y yo estaba con la capucha. Yo estaba con la capucha y estaba así, estábamos ensayando y yo en mi cabeza sabía que estaba mal.
Y vino mi líder, me saca la capucha y me dice, Mili, ¿qué te pasa? Entonces se sentía, la gente lo podía ver que yo estaba... Pero no es que Dios te muestra las cosas. Yo tomé la decisión que tomé. Siempre, todas las veces que yo me alejé, Dios no quería que yo me aleje. Eso no tengo dudas. Pero bueno, Dios me siguió amando así. No significa que por eso lo tenía que seguir haciendo, ¿no? No. Pero después, bueno, me puse de novia con el chico después de un tiempo. Me tuve que bajar de la alabanza, porque yo ya después el tema de la alabanza ya lo veía como una carga también. Ya no podía más. Y tomé el camino fácil, que fue irme, desaparecer. Obviamente que es como que cuando una vez que conoces a Dios, no te puedes alejar, ya está. Una vez que ya le entregaste tu vida, que ya conociste de su amor, por mucho que quieras estar en el mundo y también, no, Dios te busca. Yo me acuerdo que o me mandabas mensaje vos, y alguien está orando por vos, y yo, no, que no oren por mí. Porque es así, uno siente culpa de que algo tan hermoso que tenías lo dejes por algo tan pasajero. Porque yo pensaba que ese novio me iba a sanar las heridas. Yo pensaba que ese novio me iba a ser fiel, yo pensaba que ese novio no me iba a traer problemas. No, yo era una luz. Yo me acuerdo que cuando llegué a mi colegio era luz para todo, porque tenía a Cristo. Me fui apagando y esa persona que estaba conmigo estaba muy lastimada. Entonces, uno de mis errores fue, yo lo voy a cambiar. Creo que a muchas chicas nos pasa, a la mayoría de nosotras, he escuchado un montón de historias, nos pasa que queremos sanar, queremos no solamente hablarle de Jesús, sino llevarlo a la iglesia, traerlo, hacerlo leer la Biblia. Y no, algo que aprendí con el tiempo es que vos ponés la semilla y Dios crece. Dios, no podemos obligar a nadie. Y muchas veces Dios ni siquiera nos va a usar a nosotros para esas personas que oramos que conozcan a Dios. Ni siquiera. Y nosotros sufrimos, lloramos, y yo me acuerdo que empecé a hacerme la cabeza. Empecé con ataques de pánico. Yo estaba re mal. Y encima no se lo decía a nadie. Yo con vos me había alejado, ¿te acordás? Sí. No te hablaba. Estaba en mi mundo, estaba yo enamorada. Para mí era una droga. Mi novio era una droga. Era una adicción, era como que lo veía y estaba todo re bien y éramos re felices y después cada uno él se iba a su casa, yo me iba a la mía o nos dejamos de ver en el colegio y empezaban los problemas. Y yo me sentía re mal y yo decía, yo no tengo que estar con este chico, yo no puedo estar con este chico. Yo me acuerdo, la pasaba llorando noches y hasta que una noche que yo siempre voy a decir, la oración que lo cambió todo. Yo estaba alejada de Dios, yo no hablaba con vos porque si hablaba con vos ya sabías lo que me ibas a decir, sabía todo lo que... Yo no le contaba a nadie porque sabía todo. Y me sentía tan juzgada por todo el mundo, no juzgada, sino... Si yo le contaba a alguien me iba a decir, sepárate. ¿Qué? Era así. Y yo no me quería separar. Yo lo amaba mucho a la persona, lo amaba demasiado. Y sentía que iba a poder cambiar, que si lo cambió antes iba a poder cambiar. Me prometió un montón de cosas, lloraba, bla, 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 y yo volvía a caer siempre. Era como una adicción. Era una y otra vez. Y uno perdonar. Y me acuerdo que esa noche llorando, agarré y le dije, Dios, no puedo estar más con él. Me está destruyendo. Es las mismas palabras. Dios, sácalo de mi vida. Pasaron 2 días, me separé. Pasaron 2 días y me separé. Encima yo me había operado de la oreja. Ese mes fue horrible. Y yo me acuerdo que te había mandado, no sé si te mandé audio a vos que estaba re mal, que necesitaba que me vean. Yo me sentía sola, para mí era todo, lo había puesto, era un ídolo. Era un ídolo. Y me acuerdo que lloraba. Y después cuando ya estaba mejor, pasó un tiempo y no te quería hablar. Me acuerdo que mis amigos cristianos yo no les quería hablar. No les quería hablar porque me iban a decir, vamos Miri a la iglesia. Y yo me sentía tan sucia. Porque yo me acuerdo que cuando empecé a estar con mi ex, decía, esto a Dios no le agrada. Yo me acuerdo perfecto. Y yo lo hacía igual. Entonces, claro, el enemigo me estaba quemando el bocho porque me decían mis amigos, y digo, no, ¿cómo yo me voy a volver a acercar a Dios? ¿Cómo yo que Dios me dio la alabanza, me sanó de mi papá, de las heridas de mi pasado, donde me había dado todo? Digo, ¿cómo
yo voy a volver a alguien que le fallé? ¿Cómo yo lo voy a hacer? No. Y ese era mi problema, era yo, el yo. Me acuerdo que pasaron creo que 6 meses que estuve en cualquiera, que empecé a tomar alcohol, que ni siquiera yo lo hacía antes. Empecé a alcohol, a salir de jodas, empecé a meterme en chismes, empecé a hablarme con chicos, que yo nunca lo hacía, pero era un dolor tremendo. Me acuerdo, te evitaba siempre, te evitaba porque sabía que vos me ibas a invitar a la iglesia. Y no quería que me invites a la iglesia, pero me acuerdo que nos juntamos y yo todo lo que me decías no te lo podía contradecir. Me decías, Mili, pero podés volver, y yo no, pero si yo lo fallé, y vos me decías, pero él te ama. Y ese fin de yo tenía cosas que hacer, eso me acuerdo perfecto. Y te dije, bueno, este fin de no, el otro vamos a la iglesia. Yo ya sabía que vos me ibas a mandar un mensaje y yo iba a ir. Me acuerdo que yo estaba en la fila, porque ese día llovió, entonces era la otra iglesia, Rey de Reyes. Claro, de hecho llegaste antes que yo. Con mi mamá. Sí. Estábamos en la fila, estaban las ventanas y yo miraba a la gente de la calle y decía, ya sé, Señor, que voy a volver. Ella ya estaba rendida, no había ni entrado y ya estaba rendida. Ya sé, perdóname, le decía. Yo ya estaba en la fila y le pedía perdón. Me acuerdo que entré, como entré, me acuerdo. Fui ese sábado, no sé si fue el otro sábado o el otro miércoles, yo ya empecé a servir. Esa misma semana, habrá sido el miércoles. Claro, y yo te mandé, me acuerdo que te mandé un audio. No puedo creer que estoy viajando 2 horas, no sé si eran 2 horas, pero era 1 hora y pico, para venir acá a la iglesia. Te decía, no lo puedo creer. Claro, es que encima fuimos, me acuerdo que fuiste a los 2 cultos seguidos a las 6 y te quedaste a las 8:30. Ella volvió con todo. Y te mandé ese audio y me acuerdo que desde ese día, que fue el 29 de junio, si no me equivoco, de este año, o fue unos días antes, por ahí más o menos, desde que empecé, no hay fin de que no voy a la iglesia, pero no porque antes, como yo te decía en el audio, yo antes iba por obligación. Sentí que en mi iglesia me necesitaban. En esta iglesia, en Rey de Reyes, yo necesito a Dios. Yo necesito de su presencia. Yo necesito de su amor. Y fue muy difícil después de todo, porque al principio era como me sentía muy culpable. Y como te digo, es desde hace unos meses que yo oraba y le decía, yo veía la alabanza ahí arriba y yo decía, ay Señor, ¿cómo dejé todo por alguien? Pero me acuerdo que Dani, la pastora, dijo, tu pasado quedó atrás, mirá la cruz y seguí adelante. Entonces yo dije, bueno, si tengo que volver a estar en la alabanza, volveré a estar, y si no, Dios tiene algo mejor. Y yo oraba por la alabanza, la nena no dejaba de orar por la alabanza, si era la voluntad de Dios, pero yo siempre le dije, Dios en un momento me confrontó y me dijo, ¿y si yo no te quiero para la alabanza? Ay, yo me quedé como... y el Señor, así, si yo no te quiero para la alabanza, y yo me acuerdo que a vos y yo habíamos hablado, o con mi mamá, que en el tercer piso hay de sordomudos, Sí, puede ser, sí. Ahí está el culto. Y digo, mira, si yo quedo hasta no puedo ni cantar, yo te voy a alabar, pero no es solamente alabar con las alabanzas, sino alabar sirviéndote en mi colegio, sirviéndote a donde soy. No me importaba nada. Y ese mismo día, yo yendo para la iglesia, te conté, me crucé un chico de Acción a donde estábamos sirviendo, que vamos a servir a la calle, y estábamos yendo y me dijo, Mili, ¿por qué no servís en Acción? ¿Por qué no cantás? Y a mí ya me venían diciendo, Mili, cantá, no sé qué. Yo pensé que me estaban molestando. Yo esa mañana le pedí una confirmación a Dios. Y me acuerdo perfecto que me dijo eso y me vinieron todos los miedos. No, Mili, mirá cómo cantan todos acá, no serví, bla, bla. Todo pensamiento del enemigo. Y después yo me olvidé, llegué a mi casa y de vuelta. Pensamiento del enemigo. Le digo, no, Dios, ¿cómo voy a poder yo? Y ese fue siempre mi problema, yo. El yo no existe más ahora para mí. Ya no se trata de mí, se trata de Cristo. Entonces, me acuerdo que yo le digo, pero yo no sé ministrar. Y si no empezás, me acuerdo, y las palabras rotundas. Y te dije a vos, ¿qué hago? Manda el video, mandale a Meli. Le mando el mensaje a Meli, tuve que esperar casi 1 semana, 2 semanas. Yo estaba muriéndome por dentro, porque yo decía, ¿y si no es la voluntad de Dios? Y después dije, no. Hay que esperar, y que eso yo antes no lo tenía. No me hice la cabeza, oré, ayuné, porque si vos querés algo tenés que orar, ayunar para que sea la voluntad de Dios, y si es, Dios te va a mostrar el camino. Y si no, se va a cerrar, pero no porque por ahí Dios no quiere eso para vos en este momento, o por ahí después te lo va a dar, que es también lo que yo tenía muy pensado en la cabeza, que por ahí no era el momento, y encima yo tenía planeado el año que viene empezar con el coro,
no tenía planeado andar cantando en Acción, no tenía pensado. Yo me acuerdo, bueno, me voy a preparar para el coro para el año que viene. Me cayó eso ahí de la nada, ahí. Y dije, bueno. Y me acuerdo que estaban con las chicas, que estábamos en el picnic, me llega el mensaje. Mili, el miércoles venite a las 6 que empezás en Fundación, a cantar y a conocer a los chicos. Me largué a llorar. Y yo, desde ese día, me cambió todo. Ese día fue el día que me marcó porque yo decía, le fallé a Dios, metiéndome con un chico que no me tenía que meter. Me alejé de él sabiendo que yo conocía la palabra, yo sabía que estaba mal, pero fue mi desobediencia. Lo lastimé porque en sí lo había lastimado. Y Dios me dio alabanza de vuelta, que literalmente es un grupo hermoso de gente que me está edificando, gente que me ayuda, gente que me enseña que equivocarse no está mal, que venimos acá a aprender y a servirle a Dios, que lo hacemos, yo veo como todos lo hacemos para Dios, nadie lo hace para el compañero de al lado. Es hermoso y cómo me dio un montón de amistades nuevas, gente que no pensé que iba a ser tan importante en mi vida y cómo Dios me está hablando con un montón de cosas a pesar de que yo desobedecí. Y eso habla del amor de Dios, no hay dudas. Y sí. Tremendo. Impresionante. Es que no hay explicación. Uno trata de... Es como yo me acuerdo que hablaba mucho con mis amigos del mundo, que es difícil a veces... Ahora entiendo por qué Jesús hablaba en parábolas, porque hay cosas que no se pueden explicar. Claro. Entonces me acuerdo que agarré a una amiga que se llama Zoe y tiene un novio. Entonces le digo, pero me dice, no te entiendo, Mili. Ponele el caso, le digo, que Fede te meta los cuernos. Y encima vos, Fede, sabiendo que te está fallando, que te está lastimando, que vos le das todo, que le das tiempo, amor, lo respetás todo. ¿Vos lo perdonarías y le volverías a dar todo el doble? No. Bueno, no tiene explicación el amor de Dios, le digo. No hay explicación. Yo le fallé a Dios y Dios me volvió a dar todo y el doble y mejor de lo que me había dado antes. Yeah. No, yo... Es como le decía, hace poco estábamos leyendo Jonás, que le comió el pescado, ¿viste? El pececito, estábamos hablando en el grupo de conexión con las chicas. Sí. Y después de eso que salió del pez, cuando Dios le volvió a hablar, no dudó de su voz. Y yo siento que, está bien, yo me equivoqué todo lo que quieras, pero gracias a eso nunca más voy a volver a... Bueno, no digo nunca más porque uno nunca sabe, pero gracias a eso que yo viví, te puedo decir que Dios me puso las mismas situaciones este año, con las mismas personas, y yo no quise, porque probé tanto el amor y la misericordia de Dios que esas cosas que pasa uno, que en realidad Dios no quiere que las pase, pero Dios usa esas cosas. Claro. Dios usa demasiado esas cosas. Por ejemplo, en mi colegio, que es como te dije, las chicas están todas reperdidas en relaciones que la verdad que duelen, porque las entiendo. Y yo siempre decía, ¿por qué tuve que pasar por una relación, Señor, así? Y el Señor ya me había dicho que no tenía que pasar por eso, pero yo pasé. Y uno dice, pero Señor, ¿por qué no lo evitaste? ¿O por qué no evitaste esto si vos sabías que iba a terminar mal? Si vos sos dueño de todo, si vos sabés todo, ¿por qué no? Porque Dios nos da el libre albedrío de elegir. Y Dios me dio la elección de elegir y yo elegí. Y gracias a eso que Dios me perdonó, ahora me está usando con las chicas que están viviendo la misma relación y que si yo no hubiese pasado por eso, yo no sabría cómo explicarle, cómo decirle, yo te entiendo que te necesitas ser amada o ser amado, pero lo único que te puede amar es Dios, es la única persona que no te va a fallar. Pero bueno, de lo que te estaba hablando es que yo no solamente me fui por muchos motivos, sino el motivo de la gente. Uh-huh. Creo que a muchos cristianos que nos pasa que conocemos a Dios, nos dejamos llevar mucho por la gente, por lo que dice el hermano, por lo que hace el hermano, porque si te dicen una cosa, que si te dicen otra cosa. Obviamente que como cristianos y como hermanos tenemos que tener cuidado cómo le decimos las cosas a alguien. Pero también saber que todos nos equivocamos y que todos somos humanos. Es el hecho de que, bueno, vos y yo somos mejores amigos. ¿Cuántas veces nos dijimos? Bueno, no sé si... No hemos peleado. No, sí, hemos peleado muchas veces. Yo no me acuerdo tantas. Yo sé que vos te acordás más. Yo soy más colgada en ese sentido. Pero, ¿cuántas veces dijimos, bueno, vamos a hablarlas? Y no nos alejamos. Somos amigos hace 5 años y tenemos nuestra diferencia, no pensamos iguales. Somos muy, muy diferentes. Totalmente diferentes, diría yo. Pero, ¿qué hicimos? Hablamos las cosas, las arreglamos. Sí,
Justamente el otro día en el grupo dijeron 3 puntos, o sea, eran como 3 puntos para mantener relaciones sanas con personas. Yo creo que 3 puntos importantes, o sea, son, primero, hacer tratar a los demás como vos querrías que te traten. Uf, Que eso está en la Biblia. sí. Segundo, la verdad. O sea, cuando alguien está haciendo algo mal, cuando a alguien le molesta algo que está haciendo, hablarlo. No quedárselo guardado porque El eso enemigo se mete en el medio. te corrompe, sí. Te corrompe por dentro y no te das cuenta, pero va lastimando tu pensamiento. Es como las chicas. ¿Viste? Cuando nosotras, me acuerdo que estábamos haciendo todas manualidades y yo era la única que no te hago una manualidad, yo te cebo mate. Sí. Entonces yo veía como todas a full haciendo cosas para Dios y yo empecé a sentir envidia. Onda. Y yo decía, ay Señor, pero yo nunca sentí envidia. Y después en otras cosas, es como que el enemigo, si yo no hablaba, se iba metiendo. Y me acuerdo que nos juntamos con las chicas un día en la casa de una y yo ya lo había hablado con una de mi líder que empecé a sentir envidia. Entonces ya el primer paso también es aceptarlo, reconocerlo. Entonces yo dije, bueno, reconozco esto. Hablé con alguien. Primero me sentía muy... Es que es muy feo ir a decirle a alguien, che, te tengo envidia. Claro. Entonces dije, ¿qué hago? Recurro a mi líder, a que mi líder me ayude. Y un día, estando ahí, que como una de mis amigas me dice, reconocí tu valentía, porque es valiente tener que decir, mira, che, yo te tengo envidia. Estábamos ahí y le digo, mira, me pasó esto. Y esa persona me dijo que lo estaba sintiendo. Entonces, con esa persona, con mi amiga, nos empezamos a acercar más. Claro. Empezamos a estar más juntas, porque el enemigo nos quería separar. En cambio, nuestra tercera amiga veía que estábamos juntas y pensó que la estábamos dejando de lado. Y si no hablábamos esas cosas, no le decíamos, che, mirá, te tengo envidia, che, me siento lejos, el enemigo se te empieza a meter y te empieza a hablar un montón de cosas que no son. Claro. Es la verdad. Claro, y ahí entra el tercer punto, el perdón. O sea, son esos 3 puntos. O sea, hacer las cosas como a vos te gustaría que te las hagan, hacerse a los demás, decir la verdad, y el perdón. O sea, el poder perdonar cuando alguien hace las cosas mal. O sea, nosotros le decimos la verdad que nos molesta, esa persona tiene que tomarlo, tiene que perdonar, y vos también tenés que perdonarlo cuando esa sí. otra persona te haga las cosas mal. Yo creo que esos son los 3 puntos claves para llevar relaciones sanas. Yo, Hacer como... toda la vida Dios me trabajó el perdón con mi papá y con mucha gente. Pero hay que aclarar que el perdón, la gente dice, yo no siento que te tengo que pedir perdón. No tenés que sentir, nadie siente el hecho de sentir perdón. Muchas veces vas a estar enojado, muchas veces, la Biblia dice, no te podés ir enojado. Y el enojo, la felicidad, el amor es un sentimiento que uno decide si mantenerlo. Vos te podés enojar por algo, pero si vos después vivís enojado, es decisión tuya. Entonces, el perdón es, bueno, Señor, la perdono a esta persona, te lo entrego, me perdono porque por ahí vos tuviste malos pensamientos, por ahí vos también hiciste algo mal, no se sabe uno, pero el perdón es una decisión y es todos los días porque he contado un montón, he escuchado testimonios y yo mi mismo testimonio hay cosas que hay que entregarlo todos los días, perdón, si te viene un pensamiento, bueno, perdón. Claro, el perdón no es algo que se siente, No. es una decisión. Uno realmente tiene que tomar la decisión de perdonar y puede no sentirlo, o sea, uno sabe que tiene que hacerlo de vuelta, no vivimos por lo que sentimos, tenemos que vivir por fe. Y uno no siente, a uno le hicieron algo malo, uno no siente perdonar. No lo va a sentir, pero tiene que tomar la decisión de decir, por más que no lo siento, lo perdono. Y cubro esas ofensas bajo la sangre de Jesús, Él me perdonó, yo tengo que perdonar, y lo deja ahí. Y uno no lo va a sentir en el momento, probablemente no lo sienta, sí, sigas enojado. Pero vos ya tomaste la decisión de perdonar. Y ahí empieza todo un proceso. O sea, ahí es cuando vos tomás la decisión, por más que no lo sientas. Y va a ser un proceso en el que te va a volver, te vas a acordar las cosas que pasaron, te vas a enojar. Y no, lo cubrís bajo la sangre de Jesús, lo cubrís bajo la sangre de Jesús, siempre, siempre. Y en un momento, ¿Ya está? Dios... De claro, la nada, encima no te das cuenta. Claro, y Dios te sanó, lograste perdonar. Pero es un proceso, o sea, no hay que volverse loco, decir no puedo perdonar, no es algo que se siente. Es que una hay decisión. mucho, yo cuando me acuerdo que mi mamá me decía, vos sos como tu papá, vos cuando alguien te hace algo le pones la cruz. Era literal, a mí alguien me hacía algo, cruz, Claro. fuiste. Pero esa cruz la cargas vos después. Claro. El perdón no es solamente para los demás. Por ahí, la otra persona ni le importa, que eso es lo que me hablaron muchas veces porque yo no podía superar cosas, no podía soltar cosas, no podía perdonar cosas. Y vino una guía y me dijo, vos no lo perdonás. Y él está haciendo su vida, viviéndola re bien, y la que está sufriendo sos vos. Claro, el perdón te libera a vos. No hay otra opción. Sí. Y no decimos que tampoco tenga que ser lo mismo, porque toda la gente viene y te dice, ay, bueno, pero tampoco es perdonar y que sea así siendo lo mismo.
A ver, el hecho es perdonar y hay que tomar decisiones también. Si una persona te viene haciendo lo mismo todo el rato con lo mismo, y hay que tomar decisiones. Pero hay que perdonar a esa persona. Por ahí no. Poner en el hecho de que vos y yo que somos mejores amigos, yo vengo, te cuento algo y vas y se lo contás a alguien. Bueno, la primera te la perdono. La segunda, vas y la haces y yo te perdono. Pero la tercera, yo ya no te voy a ir a contar mis cosas. Pero no porque no te haya perdonado, sino porque es una decisión también. Claro. O sea, no se trata de no perdonar eso, uno es consciente, o sea, si, no sé, viene alguien y te roba, vos lo perdonás, pero no te vas a seguir juntando, no lo vas a seguir trayendo a tu casa. Claro. Y no significa que no lo perdonaste, significa que tenés un cerebro que Dios te dio para usarlo, o sea, y mucha gente demoniza eso, mucha gente es todo, no, Dios te dio el cerebro, Dios lo creó el cerebro, o sea, tenés que usarlo el cerebro, no es una cosa del Bueno, diablo. algo que yo te decía también que me marcó muchísimo es que, bueno, Dios me cuida. Y ella andaba a las 5 de la mañana en un barrio donde no tenía que estar. Bueno, Jesús, ¿qué? Fue tentado. Y le dijo, no voy a, ¿cómo decía? No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Es que una cosa es que Dios te muestre, tenés que ir a tal lugar, tenés que hacer tal cosa, y vos decís, ¿es peligroso? Sí. Pero bueno, Dios te lo mostró, o sea que Dios ya sabrá lo que va a hacer. Y otra cosa muy diferente es decir, voy Confiar a hacer en vos. todo, voy a hacer lo que yo quiera, me voy a meter a la villa a las 3 de la mañana, que es algo que yo hacía en Rosario, porque Dios me está cuidando. En ese caso, bueno, yo entiendo, Dios me cuidó obviamente, porque yo fui a hacer cosas para Dios, la música, ¿no? Pero ahora no lo haría, por ejemplo. No me metería en. Porque o sea, si Dios no te manda a hacer esas cosas, Tampoco lo realmente tentés. es que sos vos el que te estás mandando a hacer las cosas y no puedes decir Dios me cuida, estás tentando a Dios. Si tenés Después uno le echa la culpa a Dios. Claro, si tenés la oportunidad de hacer otra cosa y andar en un momento más tranquilo, si vas a ir a la villa, ¿no? Ponele, o sea, no te puedes guiar por lo que sentís y decir, no, Dios me cuida, no es así. Esa es la culpa de la gente, porque la gente dice, ay, bueno, si Dios existe, ¿por qué me pasa esto? Si Dios te está diciendo que no hagas algo, vos vas y es como no sé, ponerle las materias. Vos sabés que tenés que estudiar para aprobar. Si vos no estudiás y desaprobás, no le podés echar la culpa a la profesora. Claro. Bueno, el ejemplo que anda el peluquero, ¿no? O sea, alguien con el pelo largo dice los peluqueros no existen. No es que los peluqueros no existen, es que no fuiste a buscar un peluquero. Con Dios pasa lo mismo. O sea, no puedes decir que Dios no existe si nunca lo buscaste. Bueno, eso es un tema que yo me acuerdo de chiquita, lo peleo, porque la gente me dice, yo soy atea. Yo soy atea. Y bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo. El ser ateo es no creer en nada. En eso estamos de acuerdo. No creer en nada. Bueno, le digo, ponele que yo te hago una media luna y vos no me ves. ¿Vos me crees que yo te hice la media luna? Sí. Yo, sinceramente, no sé hacer una media luna. Pero vos estás creyendo en algo que no estás viendo. Y le digo, lo mismo es Cristo. Claro. Yo no lo puedo ver a Cristo. Pero lo siento y lo creo. O muchas veces no lo siento. Claro, bueno, o sea, esto lo dice la Biblia, ¿no? O sea, la creación muestra su gloria, no sé exactamente cómo lo dice. Pero si el ejemplo más claro, o sea, vos agarrás un libro, lo abrís, vos decís, vos creés que este libro, con todas las páginas en su orden, con el numerito de la página ahí abajo que dice qué número es cada página, con todas las letras escritas, las fotos en la parte que no sé, una enciclopedia, no sé, un libro de colegio, que tiene las fotos de tal cosa, te está explicando, no sé, el cuerpo humano. Te aparece la foto del cuerpo humano, la explicación del cuerpo humano, el número de la página abajo, no sé si entiende a lo que quiero ir, pero está todo en un orden perfecto, para que lo puedas leer claramente, creado por alguien. Y vos decís, ¿esto se puede crear de la nada? Claramente no. O sea, no hay la más mínima chance de que esto se forme de la nada. Y vos ves el universo, vos ves la Tierra, vos ves todo cómo está perfectamente creado. O sea, cómo, no sé, para darte un ejemplo, o sea, los ojos, cómo funcionan los ojos, que está conectado todo perfectamente, las venas, la sangre, todo como la Tierra está a la distancia perfecta con el Sol, todo, la gravedad, absolutamente todo. Y vos decís, ¿puede haber sido creado por una explosión, por un error? No. O la gente dice, porque la ciencia dice que no existe. No, la ciencia... agarrá, fíjate, vas a ver que la ciencia no dice que no. De hecho, la teoría del Big Bang fue hecha por un sacerdote católico para mostrar la existencia de Dios. Igualmente, lo que la teoría del Big Bang, no digo que por eso sea real, la teoría del Big Bang explica de cómo se formó todo, pero no tiene igualmente sentido porque el tema es cómo llegaste al punto de que haya eso, o sea, que esté esa cosa que causa la explosión, si en algún momento tuvo que haber nada. Yo esto, no sé si alguna vez lo hablé con vos, pero hay una forma muy clara de saber que el universo no pudo haber existido de siempre, que es teniendo en cuenta la materia, el tiempo y el espacio. Yo cuando lo escuché esto, o sea, me quedó clarísimo que, o sea, no es que dudaba que Dios existe, pero me quedó clarísimo la explicación clara de cómo es.
Ninguna de las tres puede existir si no existe la otra. ¿Cómo te das cuenta de que el tiempo es finito? El tiempo es la cantidad de cambios en la materia. Por ejemplo, vos, ¿cuántas veces tenés que prender y apagar una luz, un interruptor, para llegar a infinito? Nunca, no vas a llegar nunca. O sea, no, Sí. es que literalmente no puede ser infinito. Entonces, el tiempo tiene que tener un comienzo y tiene que tener un final, no puede ser infinito, no puede existir para siempre. Ahora, teniendo en cuenta que el tiempo es finito, la materia, vamos con la materia, ¿cuántas veces tenés que agarrar, no sé, este cargador? ¿Cuántas veces lo agarrás y lo multiplicás para llegar a infinito? No llegas nunca a infinito, no se puede. La materia no es infinita, la materia es finita. O sea, esto por ahí nos cuesta comprenderlo porque somos humanos, estamos limitados por el tiempo, el espacio, la materia. Pero la materia no importa cuántas veces las multipliques, no vas a llegar nunca a infinito. Entonces la materia no es infinita. Entonces, si vos tenés, y bueno, el espacio es la cantidad básicamente de espacio que hay entre dos cosas de materia. Si la materia no puede ser infinita, el espacio no puede ser infinito. Y si el tiempo no es infinito, cuando vos agarrás y pones la materia, ¿dónde la pones? Si en algún momento tuvo que tener un principio. Entonces, ahí te muestra que en el universo que estamos limitados por la materia, el tiempo y el espacio. Entonces, todo tuvo que tener un comienzo. O sea, en un momento tuvo que haber nada, en este universo en el que estamos, tuvo que haber nada, o sea, literalmente nada, y si hay nada, es que la nada no puede hacer nada, o sea, no puede crear de la nada materia. Entonces, ¿qué pasa? Necesitas un agente externo al universo en el que estamos, que no se lleve ni por la materia, ni por el tiempo, ni por el espacio, para crear lo que ahora vemos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En Génesis 1. En el principio tenés el tiempo, Dios creó los cielos, tenés el espacio y la tierra. Ahí tenés todo, tiempo, espacio y materia. ¿Por qué? Porque lo creó de afuera, que no se rige por las leyes del universo en el que estamos. Yo doy el ejemplo de, vos programás un juego, ponele. Ese personaje que vos creaste en el juego está limitado por lo que vos programaste. Y imagínate que pudiera pensar, conoce solo lo que ve, no conoce lo de afuera. Y para él es imposible hacer muchas cosas y no las va a entender, ponele, ¿no? Y a nosotros nos pasa lo mismo. O sea, nosotros estamos limitados por el tiempo, por el espacio y la materia, y necesitamos que alguien de afuera haya creado todo esto porque no pudo haber existido desde siempre. Y ese creador es Dios. Uf, es tremendo, nunca me lo contaste, amigo. Yo cuando lo explicaba decía, ay, señor. Bueno, había una historia, que yo lo vi, que lo tengo todavía el video, de dos bebés en una panza. No sé si te lo mostré yo. Eran dos bebés en una panza. Entonces eran dos mellizos. Y uno creía que después de salir de la panza había vida. Y el otro no creía. Porque dice, no, si nosotros dependemos de mamá, bla, 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 bla. Y toda la historia. Claro, y uno creía y el otro no creía, pero ninguno de los dos podía ver más de lo que a donde estaban. Entonces explicaba que algunos de nosotros no podemos ver, pero queda en vos si crees o no crees. Es que la gente es así, tipo, no... La gente a veces prefiere, no sé, creer en cosas que son como la astrología, en creer cosas muy raras, pero no creen en Dios. Claro. Creen en la reencarnación que no tiene explicación, pero creen en Dios. No creen en Dios. Es como, vos decidís a dónde poner tu fe. Y sí. Y ahí vos tenés que guiarte en lo que es lo más confiable. O sea, ahí, bueno, uno entiende que Dios existe, ahora tenés que ver qué Dios es el verdadero. ¿Y cómo podés saberlo? Lee la Biblia y te vas a dar cuenta de la cantidad de profecías que se cumplieron. O más fácil por ahí, anda a una iglesia real y vas a ver milagros. O sea, no es algo raro, o sea, no es algo que no se pueda ver. O sea, vos vas a una iglesia y ves milagros. Por ahí la gente no lo quiere ver, no, pero podés ver literalmente un enfermo ser sanado y lo vas a ver. O sea, depende en qué iglesia te metas, puede ser que no todas las iglesias sean reales, ¿no? Pero vas a una iglesia realmente cristiana evangélica real y yo te aseguro que no. Bueno, la otra vez como hablaba del pastor, lo que hablaba del velo, que te quiten el velo, porque muchas veces nosotros dos, como decimos, ¿cómo podíamos hacer antes si no leíamos la Biblia? Y nos hablaban de Dios, tipo, venían, te decían esto, y vos decías, bueno, qué sé yo, pero ahora que lo vivimos no entendemos cómo vivíamos sin eso. Claro. Y esos David y Milagros de antes tenían un velo en los ojos, que mucha gente lo tiene. Y yo a veces digo, no, hay mucha gente que le da vergüenza hablar de Dios, hay mucha gente que no sé, es como que les cuesta o dicen, soy yo, basta del soy yo. Hay algo que estoy explicando a mis amigos, a la gente que está mirando, no hay yo. No se trata de nosotros, no se trata de, bueno, Mili, ¿cómo? No, Mili no va a hacer, si dependiera de Mili, Mili no hiciera nada. Es hacer la voluntad de Dios, tratar de hacer todo para Dios, para la gloria de Él. Y si Dios te va a dar las palabras, yo muchas veces he hablado con gente y digo, ¿de dónde saqué esto? Sí, sí, sí. Es impresionante. Y lo que me sorprendió mucho la otra vez que estábamos hablando, cambiando de tema,
que hay gente que no conoce de Dios. Cuando Cande vino y te dijo, nunca había nadie hablado así de Dios, yo dije, ¿qué estamos haciendo mal? Claro. Si nosotros, que conocemos a Dios, Cande, que pasaba todos los días las calles por ahí, ¿cuánta gente en el mundo estará sin conocer del amor de Dios? Sí. Yo dije, no, hay que ponernos las pilas. Es que es así, a veces muchos cristianos les pasa que no sienten nada a donde están. Y van a un lugar, a una iglesia donde saben que hay avivamiento, a otra iglesia donde va a pasar. Y está perfecto, porque hay que estar a donde se sabe a donde Jesús se mueve. No por el pastor, no por la gente, sino porque sabemos que Jesús está ahí. Sí. Pero muchas veces, como vos y yo le hemos hablado, no sentimos nada. Pero tampoco significa que Jesús no esté con nosotros. Claro, porque no vivimos por sentimientos, sí. Y eso me acuerdo que me lo decían antes, que yo iba, no sé, como a todos lados, a campamentos, congresos, lo que sea que había. Y me decían, tipo, te admiro porque buscas a Dios en todos lados. Y yo les decía, no, o sea, no, eso realmente no es lo que vale. O sea, está bien, es hermoso Está bueno. buscar a Dios en los congresos, Conocer gente campamentos. cristiana. Claro. Pero mi clave para no apartarme de Dios no es esa, ir No. a los congresos, a los campamentos. Mi clave para no apartarme de Dios es buscarlo todos los días en mi casa. Y eso lo podemos hacer todos. Esa No es la s- clave para todos. Claro. Creo que si viene un cristiano y me dice, me acabo de convertir, busca a Dios todos los días. Es lo Sí. único que te tengo para recomendar. He sido Sí, una sí, sí. persona que se alejó por personas, se ha alejado por malas decisiones, pero todas eran excusas. Ni siquiera mi ex era porque yo me alejé de Dios. No era la gente, no es porque yo había descuidado de la voz de Dios. Porque si yo hubiese tenido intimidad con él, no me hubiese dejado llevar por mi ex, no me hubiese llevado por los comentarios de los demás. Porque Dios me hubiese mostrado mi identidad y me hubiese dicho, vos sos mi hija amada. No necesitas más nada. La verdad, tremenda la charla que tuvimos. Yo creo que Dios se movió, claramente. Y esta charla lo puede tener todo el mundo. Sí, y bueno. Un mate, es- orar, 2 personas y hablar de Jesús. Y es como Jesús lo hacía, ¿no? Se juntaban en las casas y charlaban, hablaban. Y yo creo que todos tenemos que hacer eso. Muchas gracias por estar acá en este primer episodio. No sé qué es lo que Dios va a querer exactamente con esto. Pero bueno, espero que Dios pueda pueda usar este video, seguir usando esta serie para hacer lo que quiera. Y bueno, espero que toque muchas vidas. Así que bueno, gracias a todos por mirar este video y nos vemos la próxima.